Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Juan Falconi Puig, un destacado jurista y hombre político de larga trayectoria en el país, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para discutir qué es lo que está pasando en el país. Bienvenido, muchísimas gracias, Juan. Hola, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a la audiencia también. Muchas gracias. Soy yo quien agradece esta oportunidad de estar en contacto con su audiencia y estamos listos para ir adelante y atender todas las preguntas que usted tenga bien. Bueno, empecemos por lo obvio. ¿Qué pretende la agenda? ¿Cuál es la agenda oculta, digamos, del presidente Noboa al hacer esta consulta popular? Bueno, Pedro, eso puede tener varias lecturas, ¿verdad? Una que resulta prácticamente evidente, no hay que hacer mucho esfuerzo. Una es que el gobierno, tal vez el mismo presidente Noboa, quiere ganar imagen, ganar una sensación de que tiene aceptación mayoritaria en el país, porque el sí o el no en el plebiscito del próximo domingo, al final del día no necesariamente se está votando reflexivamente, con pensamiento previo, sino con base en la propaganda, en la que se difunde, en lo que deja de informarse, etcétera, ¿verdad? Entonces, una primera lectura, digo, podría ser esa, que el gobierno quiere ganar imagen, quiere transmitir mayoritariamente la idea de que ese plebiscito es una aceptación al gobierno o a las tesis que plantea el gobierno en concreto, ¿verdad? Y la segunda es efectivamente a lo que se podría ir. No hay, no obstante que no hay mensajes claros y categóricos, hay ciertos indicios de que lo que se pretende es un nuevo texto constitucional. Se critica que la constitución actual, que le puedo hacer una breve referencia histórica, ¿verdad? Que es importante, que la constitución actual concede muchos derechos y que no se necesita una constitución de más allá. Inclusive hablan del tamaño, lo cual es equivocado, porque el tamaño tiene una connotación de algo físico, ¿verdad? Es grande, es pequeño, es más alto, más corto, etcétera. Pero si se habla de una constitución que no tenga más allá de 80 y pico, 88 artículos, Cuando se aquí de lo habla que de se los trata es de un 80 tema artículos. conceptual, ¿no? De un tema, de una propuesta inclusive espiritual respecto a cuál es el proyecto de sociedad, cuál es el proyecto de futuro que quisiéramos los ecuatorianos, ¿no? Claro que sí, como felizmente tenemos un tiempo y no se ha dicho tampoco, Pedro, y esto creo que es importante. No se ha dicho tampoco cuáles son los problemas de la actual constitución. Hay uno que otro mensaje, hay unas opiniones, ¿verdad? Hay inclusive algunos colegas y abogados que emitieron un comunicado, algunas firmas, diciendo en realidad que sí, que están de acuerdo que haya una nueva constitución, pero no se señala los problemas de la actual constitución. Y yo creo que ese es un punto básico. Estamos ahí, no se dice cuáles son las propuestas para la nueva constitución. Se espera el gobierno espera que salga mayoritariamente el sí en el plebiscito, pero yo no estoy seguro, no creo, eso está en total incertidumbre. No, no hay claramente una tendencia determinada a favor del sí, hay muchísima gente que está por el no, y ahí es donde yo le digo que también cabría hacer una breve historia de la actual constitución porque hay mucha distorsión, hay mucha equivocación y hay mucha distorsión deliberada para establecer o bien una crítica profunda al origen de la actual constitución o bien una crítica, pero sin mencionar en qué partes, a la constitución actual en los derechos que concede, ¿verdad? Entonces yo sí creo que sería, si estamos de acuerdo, Vamos, vamos, hacer porque una brevísima historia, es claro. obvio que lo que pretende el gobierno es un cheque en blanco, ¿no? Y por eso es que yo insisto, si es que no pone las cartas sobre la mesa, si es que no hay una propuesta clara, es decir, cuando hubo la propuesta de reforma, a ver, vamos más lejos, ¿no es cierto? Cuando el triunvirato dice, vamos a crear una comisión para que discuta reformas de la Constitución de 1945 y otra comisión para que haga una nueva La constitución, nueva. otro nuevo proyecto de constitución. Claramente el propósito era el retorno constitucional.
Así- Claramente el propósito era generar un nuevo pacto social, ¿no es cierto?, que permita retomar la continuidad democrática en condiciones, en ambos casos, en condiciones en ambos casos, de profundizar temas democráticos que habían sido, no estaban contemplados en el ordenamiento constitucional previo a, a las dictaduras. Cuando se hace la constitución del cuartelito de Hurtado, claramente, ¿no es cierto?, era una constitución neoliberal con todos los derechos postmodernos, pero había una idea respecto a eso. Cuando se hace el esfuerzo de Montecristi, claramente había una gran movilización nacional que ya se había reflejado en la candidatura de Correa y en el triunfo de Correa, pero que además fue parte de toda una discusión nacional en torno a cuáles deberían ser los principios que se planteaba, la recuperación de muchas luchas sociales que habían convergido en ese proceso. Pero ahora es el gran misterio y el otro dice, denme el cheque en blanco y yo después de que gane les aviso, ¿qué mismo quiero? Usted lo llama como cheque en blanco, pero es más o menos eso. Hay una reserva total. Mire que estamos a pocos días, menos de una semana, es el próximo domingo 16 del plebiscito, y no están dichas cuáles son las propuestas fundamentales, las propuestas de cambio. Y eso es fundamental que quede claro para los electores, porque van a votar sí o no una nueva constitución. Pero ¿cuáles son las metas, las propuestas de la nueva constitución? Lo que usted acaba de decir. La que acaba de mencionar también, saliendo de la dictadura, eso dio origen a la Constitución de 1978, ¿verdad? Que entró en vigencia en agosto del 78 con la posición de Jaime Roldós como presidente de la República. Ahí había tres proyectos. Una nueva constitución, perdón, sí, tres proyectos en total. Una nueva constitución, la constitución, el proyecto de constitución tomando como base la de 1945, reformada, actualizada, porque fue un muy buen texto constitucional, y el proyecto de la ley de partidos, que esa fue la que encabezó en esa época, en esa comisión, el expresidente Hurtado, ¿verdad? Entonces, después, en otra asamblea, en la que terminó en Rumiñahui, era una reforma, ¿verdad? O asamblea constituyente. Entonces, pero esto siempre estuvo planteado y quedó claro, ¿verdad? Yo me acuerdo que clarísima, a quienes estaban a favor y quienes estaban en contra y quienes estaban a favor de la constitución en el referéndum de 1978, quienes estaban 77-78 a favor de la nueva constitución, y que fue la que ganó, y los que estaban a favor de la constitución de 1945 reformada, ¿verdad? Esto es importante que quede claro que en ese tema constitucional hubo un debate profundo, hubo un planteamiento profundo. Recuerdo clarísimamente, no es ninguna crítica, es un hecho histórico, que el expresidente Febres Cordero se oponía a una nueva constitución, se oponía al plebiscito y luego al referéndum, ¿verdad? Entonces, y lo señalo porque obviamente pues era una opinión, esté o no esté de acuerdo, que hayan estado o no de acuerdo, era una opinión muy importante, era el peso de los socialcristianos, ¿verdad? Entonces, se decidió ese camino. ¿Y qué es lo que se empieza de esa época para acá a superar? Que es importante la parte histórica que quede claro, porque se cambia la teoría constitucional y se pasa un poco a lo que se denominó y se sigue denominando el neoconstitucionalismo. ¿Y qué ocurre con el neoconstitucionalismo? Que se cambia la estructura básica de las constituciones. A este punto hemos tenido 20, ¿verdad? Y de las muchas que habíamos tenido hasta esa época, y explico inmediatamente por qué en pocas palabras, para volver al neoconstitucionalismo. Porque cada vez que había un golpe de Estado, cada vez que había un régimen de hecho, cada vez que vivíamos una estructura de gobierno de facto, al salir de eso había que llamar una nueva constituyente. Por eso es que se dice, bueno, ¿y cómo se va a constituir un Estado que ya está constituido varias veces, ¿verdad? La solución que da la doctrina es que la constitución es una sola. En nuestro caso, cuando Ecuador se aparta de Colombia, no es la Gran Colombia, es la República de Colombia,
que tenía la constitución de 1821. Ecuador se aparta en 1830, creo que 5 o 6 de mayo de 1830, y se reúne en Riobamba la constituyente de 1830 y adopta la nueva constitución de Ecuador. Pero ya en términos reales y prácticos para Ecuador era la tercera, porque la primera que rige para Ecuador, lo que hoy es Ecuador, una parte, es el Pacto de Quito que da la Constitución de 1812, que son 8 o 9 provincias de la serranía ecuatoriana. Y mire que saliendo de la colonia, las provincias o las ciudades, como se llamaban, que más importancia y relevancia tenían en lo que hoy es Ecuador, era Quito, Cuenca y Guayaquil, o Guayaquil, Quito, Cuenca, o como lo quiera poner, ¿no? Entonces, esos eran los tres ejes de donde arranca la vida republicana de Ecuador y donde arrancan la división territorial luego de las guerras de la Discúlpeme que le independencia. haga una nota al pie de página, Juan. Bueno, En esa constitución olvidada de 1812, redactada por un cura quiteño al amparo de lo que fue la rebelión, una rebelión muy interesante, porque era la aristocracia quiteña que renunciaba a los así títulos es, nobiliarios, ¿no? Que renunciaba a así sus es. privilegios. Sí, Pero ahí se recoge muchísimo de lo que estaba en la constitución de Cádiz, allá en España, exacto, en la que personajes como, sobre todo José Joaquín de Olmedo, pero también Vicente Rocafuerte, tuvieron una participación muy importante, ¿no? Y obviamente la presencia claro, de José Mejía Lequerica, que fue fundamental, además en las líneas de más avanzada de esa constitución, ¿no? Porque es una constitución que planteaba la manumisión de los esclavos, que planteaba la libertad de culto, que planteaba educación pública, que planteaba una cantidad de derechos que no estaban en el horizonte, digamos, del debate colonial, ¿no? Entonces era una exacto, cuestión muy claro, importante, que no era una situación, en realidad la redacción era de un cura quiteño que está en Acuña, ¿no? así Pero lo es, fundamental era que recogía todo este debate, que era un debate tanto de ibérico como americano, ¿no? Y que ahí hubo una exactamente, importante participación de las distintas regiones del país. exactamente. Y entonces hacemos, saltamos la historia 150 años en 5 minutos, ¿verdad? Y pasamos al neoconstitucionalismo, que una de las principales diferencias estriba en qué. En esa constitución que usted menciona y que hemos mencionado y que hemos vivido hasta el año 78, en esas constituciones y todas las sucesivas que hubieron, una de las más importantes, la de 1945, la constitución tenía dos aspectos básicos. Una parte dogmática, que era la parte relativa a los principios, a los postulados, a los dogmas constitucionales, ¿verdad? Y a las aspiraciones, y una parte operativa, para que los dogmas y los principios establecidos en la Constitución, los derechos constitucionales en definitiva, tengan una aplicación práctica, porque se trataba de la parte dogmática. Si no estaban en la parte operativa de la Constitución, tenía que haber una ley que desarrolle esos principios. Y entonces prácticamente era una Constitución limitada, que fue lo que se cambió, y esta es una de las diferencias claves del neoconstitucionalismo. Hoy por hoy se habla de la multicompetencia, etcétera, pero eso era una de las diferencias claves, porque se pasó a las constituciones, y lo dice con total claridad la del 2008, se pasó a las constituciones cuyas normas tienen plena vigencia y apenas están en la Constitución y constan en la Constitución, son inmediatamente exigibles judicialmente o extrajudicialmente, y ahí están los derechos. Entonces, se acabó esa diferencia entre una Constitución con una parte dogmática y otra parte operativa, porque ya toda la Constitución y los derechos que consagra se tornaron en operativos, ¿verdad? Y saltemos un poco más en todo esto y lleguemos a la Constitución Solo de... permítame una nota al pie de ¿Cómo no? página para nuestra audiencia, ¿no? ¿Cómo no? Se habla del neoconstitucionalismo, este tema de la fusión de la parte operativa está dado por el principio de que
Todos los derechos tienen fuerza sin necesidad de que haya una normativa explícita, porque antes el pretexto era, Exactamente. está en la Constitución, pero como todavía no se hace la ley que habilite esta cuestión, estos derechos quedan como papel mojado. Entonces, es muy Eh, importante que no es una cuestión solamente de juristas, sino que para el ecuatoriano, la ecuatoriana común y corriente, es muy importante este principio. Los derechos consagrados en la Constitución tienen aplicación inmediata. No hay cómo poner pretexto que faltan normas inferiores. Exactamente, no requiere una ley posterior, ni requiere una ley inferior, y es mucho más. Si acaso las hubiere o acaso se dictaran, si no pueden estar en contra de la Constitución, porque esa es la supremacía de la Constitución, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental porque es parte de la evolución histórica en materia constitucional y que quede claro y se la entienda. Pero no veo, sinceramente, no pretendo yo ser una autoridad en la materia, pues he estudiado obviamente, pero sin darle mayor información a los electores, porque tendría que tener no el conocimiento que obviamente tenemos los abogados, sino unas ideas básicas sobre el tema, ¿verdad? Entonces, volvemos a la Constitución del 2008. Esta Constitución sigue un proceso que ahora ya está establecido, a esa época no estaba establecido. Ahora está establecido al final en el artículo 444 de la actual Constitución, porque 440, 441 hasta el 44 se habla de la reforma constitucional, de la enmienda constitucional y de la nueva constituyente, ¿verdad? Y ahí eso es básico tener, porque las reglas de una nueva constituyente arrancan del texto constitucional actual, que lo podemos revisar si quieren. Tengo aquí la constitución a la mano y si fuera necesario acudimos al texto mismo en algún momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Y esto es importante que quede claro por la distorsión, por la ignorancia. No quiero ser grosero, ni mucho menos. Por la ignorancia que hay alrededor del tema. Y la ignorancia que lleva de repente a ciertas personas a decir cosas inexactas, cosas que no son, o lucubraciones que hayan sido producto de la imaginación. Esa constitución del 2008 primero siguió este proceso. Se preguntó en un plebiscito a los electores ecuatorianos si querían una nueva constitución, sí o no. Lo mismo que va a ocurrir ahora el próximo domingo. Ese es el plebiscito, una pregunta. Cuando se trata de un texto, que quede claro, ahí hablamos de referéndum, ¿verdad? Un texto que generalmente es un texto legal, eso es referéndum. Cuando la pregunta es sí o no, es un plebiscito. Dicho en pocas palabras, para no entrar en tanta filosofía constitucional, pero para que la gente empiece a tener claro las cosas, la audiencia particularmente. Entonces, en ese plebiscito se dijo que sí querían una nueva constitución. Entonces se llamó y se eligió a los diputados constitucionales. Yo digo diputados, no digo delegados, hoy mismo no hablo de asambleístas, sino de diputados a la asamblea, porque diputados es sinónimo de delegados, para que quede claro. Entonces, más precisión es diputado a la asamblea que asambleísta, ¿no? Entonces se eligió los diputados constitucionalistas, constitucionales o constitucionalistas como se los quiera denominar, y se reunieron en Montecristi y redactaron la constitución. Hasta ahí más o menos se llegaba en todos los casos anteriores, de las 19 constituciones anteriores, ¿sí me explico? Pero porque ya elaborada por la Asamblea Constituyente, se la mandaba al registro oficial, se publicaba y ya estaba en la nueva constitución. En este caso no fue así. En este caso, y ahora se va a seguir el mismo procedimiento, porque es como lo manda la constitución actual. Entonces, cuando estuvo redactado el texto constitucional, el texto final elaborado, y fue Alberto Acosta que presidió esa Asamblea Constituyente de Montecristi, recuérdelo. Entonces se lo volvió a consultar al pueblo, porque al final del día la soberanía reside en el pueblo, es el mandante, ¿verdad? Y todos somos en ese supuesto parte del pueblo. Y se le consultó el texto constitucional ya en referéndum y ese texto fue aprobado. Y esa es la secuencia. Déjeme Ahora, otra nota al pie de página. Fue ya, aprobado y con el después, ochenta y porque dos después, ya, punto siete por ciento de los votos válidos, exacto. 82.7. Se quiere Mire la mayoría. simplificar la Bien, cosa, ¿no? Es decir, no es cualquier constitución, fue parte de un proceso
sin precedentes en la historia del Ecuador de movilización ciudadana, de discusión popular, de los temas más delicados, de los temas más operativos, de los temas más doctrinarios. La gente discutía justamente este tema de los derechos, hablaba de los derechos de la naturaleza, hablaba de la economía popular y solidaria, de la economía social y solidaria, hablaba de la participación del Estado, de los sectores estratégicos, hablaba del tema de la seguridad social, hablaba del tema del agua. Es decir, la gente hablaba en los barrios, en los sindicatos, en las comunas, en todo el país de eso. Y además, después de todo eso, la gente terminó votando el texto final con una Así aprobación es. del 82.7%. Esto de aquí me parece que a veces están queriendo banalizar, ¿no? Yo creo que es muy No, y importante eso es este detalle. significativo y muy importante que lo anote porque usted, una cosa es una mayoría a la mitad más uno, pero otra cosa es una mayoría de 80 y pico%, pues, ¿verdad? Como usted bien hace recordarlo. Y entonces así se aprobó la Constitución de Montecristi, que se la denomina porque esa fue la sede de la Asamblea Constituyente de Montecristi, y se la publicó en el registro oficial de octubre del 2008. ¿De acuerdo? No, creo que la segunda quincena de octubre, el día no importa mucho al final, pero fue en octubre que se publicó en el registro oficial del 2008. Ahora bien, esa constitución trajo muchísimas novedades, claro que sí. Trajo la consagración de muchos derechos, pero unos derechos importantes, ¿no? Que usted acaba de mencionar algunos. Están ahí los derechos de la naturaleza, están Juan, los derechos, y le voy a hacer. discúlpeme, antes de entrar a la parte medular de esta conversación, que va a ser lo que usted va a entrar ahorita, yo quisiera Ya, hacerle un par de preguntas técnicas que ya las había mencionado usted, ¿no? La primera, usted decía, para aclarar el tema ante nuestra audiencia, ¿no? Decía, no se puede, o se debe o no se debe hablar de constituyente cuando la República del Ecuador ya está constituida, y ahí hacía referencia a la separación de la República de Colombia en 1830 y más perfeccionado, el más tajante, más categórica la cuestión en 1835. ya. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es esta relación entre una república constituida y una asamblea constituyente? ¿Por qué tenemos aquí varias asambleas constituyentes y cuál es la doctrina jurídica en torno a eso? ¿Cómo no? Muy bien, muy oportuno además, igual tenía que llegar a eso. La doctrina como se constituye, se forma una sola vez, ¿verdad? De ahí puede haber cambios, reformas, enmiendas, etcétera, pero la república se da un gobierno de facto, pero bueno, pero esa es la excepción. El remedio está previsto en la misma constitución, ¿verdad? Y ahora, mire que usted, desde el año 78, cuántos cambios de gobierno han habido que no estuvieron en el periodo. Mire a ver cuando derrocaron a Yamin Maguad, mire a ver cuando después a Lucio Gutiérrez también lo derrocaron, pasó el vicepresidente, cosa que antes no ocurría. Mire que derrocaron Bucaram, a Lucio, perdón, a Bucaram. a Bucarán en el 96 y también pasó el vicepresidente, ¿no? En ese caso no fue, Rosalía Arteaga pasó al presidente del Congreso en esa época, Fabián Alarcón. Entonces, se dio todas estas soluciones que estaban previstas. Hubo la constitución, si no me equivoco, del 67, que expresamente decía que si hubiese un gobierno de facto, si se hubiese interrumpido la vigencia constitucional por un gobierno de hecho, por una dictadura o lo que fuere, superado eso, volvería a tener vigencia la constitución. Sin embargo, de eso se dictaron otras constituciones. Pero volvamos entonces a la del 2008, porque esta parte histórica yo creo que es muy importante para que quede claro la distorsión que se hace a título de propaganda, las falsedades que se quieren vender y los engaños que al final del día se producen. ¿Por qué? Porque esa constituyente del 2008, ¿verdad? Tomó en algo, si en algo tomó como modelo, fue le estamos hablando del 2008, la Constitución Española de 1978. Constitución Española de 1978, que es muy técnica, muy elaborada. La anterior importante española, pues habían tenido una dictadura de muchísimos años, acuérdese, ¿no? De Franco. Era de 1931, si no me equivoco, en la española. Y la del 78, que hasta ahora está en vigencia, puede ya, se habla y puede requerir ciertas reformas o actualizaciones, como podría ser necesario para la ecuatoriana del 2008. Pero bueno, esa fue la que de alguna manera sirvió de base o de modelo
porque al final del día no hay nada que inventar, no hay nada que descubrir. Las cosas están dichas en una u otra línea, en uno u otro sentido. Y la ciencia jurídica, que quede claro, es una ciencia, ¿verdad? Que no es que arranca de esta época, ni arranca de este gobierno, ni arranca de la de 1830. La ciencia jurídica arranca de Babilonia. Estamos hablando 2000 años antes, casi 2000 años antes de que venga Cristo al mundo. Entonces eso nos da una idea de la vigencia, ¿no? Estamos hablando más de 4000 años. Ya había el Código de Hammurabi, que es una piedra negra. Yo la he visto, felizmente tuve esa grata oportunidad. Se la exhibe en el Museo del Louvre en París, ¿verdad? Y ahí está el código, una piedra más o menos de mi tamaño. En los cuatro estados está escrito, en los cuatro costados está escrito el Código de Hammurabi. Y después, mire usted, no quiero remontarme al derecho romano, ¿verdad? Con instituciones jurídicas que tienen plena vigencia hoy por hoy, ¿verdad? Entonces, eso es toda una ciencia que se ha venido elaborando a través de los siglos. Alguien decía a propósito de la Constitución que, bueno, que no se puede definir, que, porque la Constitución del 2008 establece en el artículo 1, no es que es primero, segundo, tercero, quinto, ni es uno, el artículo 1, que Ecuador es un estado de justicia y derechos, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, ¿cuál es justicia? Tenemos definiciones de justicia, tenemos varias definiciones de justicia a través de la historia jurídica, y una de las más famosas, las más conocidas, era del jurista romano Ulpiano, que él definía la justicia como dar a cada cual lo que le corresponde. Pero esa es una justicia, una definición de justicia que viene de la época del derecho romano. Y en esa línea podemos ir derivando muchas cosas, declarar la verdad, hacer justicia, etcétera. Ya se entiende lo que es justicia, hacer lo que corresponde, ¿verdad? Entonces, esta Constitución del 2008, en lo que se apartó de la española del 78, nada que constitución chavista, ni con alma chavista, ni con historias de ese tipo, producto de la ignorancia. Y lo digo, la ignorancia de buena fe, no saben, no están enterados, no se enteran y vienen y dicen la constitución chavista. Ni es constitución del siglo XXI, ni tiene nada que ver con chavistas ni con chavismo. ¿Me explico? Esa constitución, y usted acaba de decir la mayoría de ecuatorianos que la aprobó, casi 90%, pero esa constitución estuvo, la constituyente, estuvo elaborada por los distintos sectores políticos que había en vigencia en ese momento en la República. No es que estuvo solo predominando un sector, participaban diputados constituyentes de todos los sectores políticos, porque fue una elección abierta. Y para llegar a eso, la pregunta no fue tergiversada, no fue engañosa, etcétera, etcétera. Fue un manejo leal el de llegar al elector con esa propuesta. Así se elabora la Constitución del 2008. Repito, nada de chavismo. Y esa Constitución, claro, entonces se dice, bueno, hablábamos del artículo 1 en lo de justicia, pero proclama la justicia. Pero la Constitución, ciertamente, y eso es parte de lo que se critica, se dice que establece muchos derechos. ¿Cómo va a ser una constitución criticada siquiera, no digamos distorsionadamente, porque consagra muchos derechos? Si en la constitución la parte justamente dogmática es la que consagra los derechos de los habitantes de un estado, porque al final del día, y que quede claro también, los extranjeros que están en Ecuador están amparados también por la Constitución ecuatoriana del 2008. No en todos los derechos, por ejemplo, no tienen derechos políticos, salvo ciertas excepciones que si dan, no me voy a extender, pero están amparados por los derechos en general de la Constitución, ¿no es verdad? Porque ampara dentro del territorio de la República de Ecuador, ampara a todos los que están en ese territorio, ¿verdad? Nacionales o extranjeros. Entonces, y esa Constitución, para darle un ejemplo, tiene obviamente muchísimos aspectos que derechos de participación, derechos de libertad, derechos políticos, la libertad de contratación está consagrada en esa Constitución. ¿Me explico? Entonces, tiene una serie de derechos. Uno de los derechos que me parece a mí que debería, que más que derechos son una de las reglas que me parece a mí que serían de las más importantes, que tiene que ver con la actividad judicial, con la actividad
judicial principalmente, son las reglas del debido proceso, ¿verdad? Entonces, ¿y eso cómo le puede molestar a alguien? ¿Cómo puede querer? Yo le voy a dar unos ejemplos. ¿Cómo puede querer alguien criticar las reglas del debido proceso? ¿Cómo puede alguien sensatamente decir que la delincuencia existe o no existe, crece o no crece, porque hay un texto constitucional que la favorece? ¿Cómo? Que se consagren los derechos no quiere decir de ninguna manera que favorece y está y se ha vivido, porque Ecuador no está no existe desde hace 8 o 10 años atrás. Pues, ¿no? Ecuador existe como Ecuador desde 1830, ya lo hemos dicho, ¿verdad? No existe que cómo podrían los derechos, salvo que abiertamente se favorezca a cierto sector o a ciertos sujetos que están apartados del esquema legal ecuatoriano, ¿verdad? Pero no, no, eso simplemente no existe. ¿Y cuáles son, para poner el ejemplo de los derechos que a grandes rasgos he mencionado? Le repito, tengo la Constitución a la mano, artículo 11, artículo 66, artículo 76, artículo 88, podemos revisarlo si quiere, doy los artículos para quien quiere verlas, pero quiero hacerle énfasis porque este es el que tiene que ver con el sistema judicial. ¿Y cuáles son esas reglas principales que están en el artículo 76 de la actual Constitución? Las reglas del debido... ¿Qué pasó? Uy, se me fue. No sé si está ahí, Pedro, se me fue la No, imagen. no, no. Ah, ya, estoy, sí, déjeme ver un ratito, algo moví, perdóneme. Ahí estamos. Ya a mí se me fue la imagen un momentito, es tocar esta computadora. Entonces, ¿cuáles son las reglas del debido proceso, las reglas básicas que a cierta gente le molestan y dicen que no deberían existir? Y que esto, ¿cómo? Porque voy al final de mencionar algunos a decir cómo esto tiene relevancia realmente en el aspecto judicial. Mire cómo empieza el 76. En todo proceso en el que se terminen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías. Uno, corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y derechos de las partes. Le corresponde a toda autoridad garantizar los derechos de las partes. Se entiende, pues, de las partes, sea voluntariamente, sea procesalmente, de las partes en Discúlpeme, general. solamente para hacerlo más didáctico, Juan, si ¿Cómo pudiera no? a cada uno de estos numerales, de estos literales, podría mencionar si es que esto tenía antecedentes o si es que fue una innovación constitucional, si esto se inventaron la constituyente de Montecristi, o eso forma parte de la doctrina internacional, forma parte del derecho constitucional y del derecho procesal internacional. Muy, muy oportuna el comentario y por supuesto que es así, pues Pedro. Esto no es que es invento de los ecuatorianos ni fue invento en el 2008 de los diputados constituyentes de Montecristi. Estas son reglas que ya existían, que existen en otras partes del mundo, de donde muchas veces se toman, que existen, las reglas de la justicia ya vienen muy antiguas, pues, ¿verdad? Mire que usted, la Constitución de Estados Unidos es importante, que siempre fue un ejemplo y sobre todo en la política por la independencia judicial, ¿verdad? La Constitución de Estados Unidos es 2 años anterior a la Revolución Francesa. La Constitución tiene enmiendas, creo que alrededor de 29 reformas o enmiendas. La Constitución de Estados Unidos viene de 1977. De mil setecientos Perdón, ochenta y mil siete ochocientos setenta y siete, mil mil ochocientos setecientos setenta y siete, ochenta y siete 1787, exacto. Mientras que la Revolución Francesa viene de 1789. O sea, en alguna medida, no con la agilidad que hay ahora, con la eficiencia que hay ahora para los medios y sistemas de comunicación, pero en alguna medida esa Constitución de Estados Unidos influyó en las proclamas de la Revolución Francesa. Y una de esas medidas era obviamente la igualdad. Y la igualdad que proclama la Constitución del 2008, que es una igualdad ante la ley, que esto quede claro, porque no somos todos iguales. Unos son mujeres, otros son hombres, unos son niños, otros son adultos, hay mujeres embarazadas, hay adultos mayores, etcétera. La igualdad es ante la ley. Y lo que no dicen actores, yo sí lo digo con toda claridad y me jacto de esto, son la igualdad es ante la ley en iguales circunstancias.
porque las circunstancias no son las mismas. Y no he leído un autor que lo ponga así, que lo diga así. La igualdad, somos todos iguales ante la ley, en iguales circunstancias. Los menores no tienen los mismos derechos que los adultos mayores. Las mujeres embarazadas tienen más derechos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, y esos derechos y obligaciones, porque donde hay derechos tiene que haber obligaciones también, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que se entra en juego en la materia constitucional. Pero ¿y por qué escogí para hablar? Le repito que hay una suma de derechos y le he mencionado los artículos, pero ¿por qué escogí un poco para hablar de las reglas del debido proceso? Porque tienen que ver directamente con la actividad judicial y con la justicia, ¿verdad? Porque ¿quiénes son? Dicen que en algún momento no serán necesarios los abogados por la inteligencia artificial, que se pongan todos los elementos de hecho, los aspectos que han ocurrido, la parte histórica, y se los introduzca una máquina que le da la solución, ¿quién tiene la razón? Con inteligencia artificial, porque eso pues viene derivado de una u otra manera de las estadísticas, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué dice para volver a las reglas del debido proceso? Todos tienen los mismos derechos, ¿no? Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal hasta que no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. ¿Quién puede estar en contra de esto? A todo aquel que hayan acusado en materia civil, laboral, penal, lo que fuere, tiene que estar de acuerdo en que si no hay una decisión firme que lo declare culpable, se presume que es inocente, pues. Pero, por Pero ejemplo, este acápite claramente ha sido violentado en los últimos años, ¿no? Es decir, es un claro, elemento de claro. persecución política. Entonces, de pronto, la agenda oculta es precisamente borrar esta situación para que no tengan ninguna responsabilidad ulterior respecto a su violación, ¿no? Exacto, que es lo que hay que ver, y ahí viene que ese es otro de los principios, no está necesariamente en las reglas del debido proceso, pero no hay autoridad exenta de responsabilidad, ¿verdad? Entonces, usted acaba de mencionar, la responsabilidad ulterior hay que hacerla valer, y cuando se violan estas reglas del debido proceso, es uno de los casos en que se puede reclamar esa responsabilidad ulterior. Pero cuando le toca a cualquiera, al patrono por un tema laboral, al trabajador por un abuso del patrono, ¿sí me explico? En un caso de tránsito, lo que fuere, cualquiera que fuere la materia, las reglas del debido proceso son aplicables en general para todo proceso. Y no puede ser que una persona sin un proceso, sin que tenga la facultad ni la autoridad de juzgar y hacer ejecutar los juzgados, sea quien tiene la facultad de declarar o no culpable a cualquier ciudadano, pues de ninguna manera. Esto está derivado de la división de poderes, del equilibrio de los poderes, ¿verdad? De que está el poder repartido y el contrapeso de los poderes está repartido en el poder legislativo, representado hoy por hoy por nuestra Asamblea Nacional, y ahora vamos a una Asamblea Constituyente, y la función ejecutiva, que está a cargo del presidente de la República, y la función judicial, que está a cargo del sistema judicial, pues. Y en eso debe comprenderse también la Corte Constitucional, para que haga valer es el remedio a las violaciones de la ley. Yo alguna vez ponía un ejemplo cuando se hablaba de esto de la Constitución, yo decía, si acaso el patrono no cumple sus obligaciones, desaparece el Código del Trabajo. Todo lo contrario, el Código de Trabajo trae el remedio. Si acaso un contrato privado entre dos personas, por aparte de la contratación pública y de la responsabilidad extracontractual del Estado, si al caso alguno incumple el contrato, quiere decir que desaparecen las reglas para los contratos que vienen del Código Civil de Andrés Bello, que a su vez viene del Código Napoleón, que no es otra cosa que el Código Civil Código Civil francés de 1803, ¿verdad? Entonces, todas esas reglas, toda esa estructura jurídica que viene de siglos, ¿verdad? Las reglas hoy por hoy de la contratación pública, porque han ido evolucionando y se van separando de la ley madre, por decirlo así, originalmente el Código Civil. Entonces, quiere decir que esto, pues, ¿qué vale? ¿O vale o no vale? Porque yo anoto también como uno de los graves problemas constitucionales es que la Constitución no se cumple, pues. Y si vamos a estar con la idea de que se cumple la Constitución a quien le da la gana, por decirlo en palabras más fuertes, o a quien quiere cumplirla,
Entonces, ¿de qué sirve la Constitución? Pues, porque la Constitución es para todos en iguales circunstancias, ¿verdad? No es cuestión que alguien va a escoger qué norma constitucional respeta y qué norma no respeta. Claro, claro. Bien entendido, y esto también creo que es importante que quede claro, que se vive hoy por hoy un Ecuador, ya de un tiempo a esta parte, en el que prevalece la teoría de los hechos consumados. La teoría de los hechos consumados. Ah, sí, pero ya ocurrió. Yo decía, llevémoslos a lo más dramático, a lo más particular y lo más dramático, todos esos crímenes que se dan a diario en distintos lugares de la República. Bueno, los muertos ya están muertos, ya dejémoslo ahí, ahí quedó. No es posible, pues no. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está el castigo a los verdaderamente culpables? Pero para ir al castigo a los verdaderamente culpables hay que seguir el proceso. Y en el proceso hay reglas para los jueces. Y una de las reglas básicas para la condena son las pruebas. Entonces, todo es un sistema, no es cuestión de arbitrario, ¿verdad? Se ha oído, y hay ejemplos con nombres y apellidos, pero no es la naturaleza del programa, pero se ha dado por distorsionar y confundir también las situaciones jurídicas consolidadas, que sí la menciona la Corte Constitucional Ecuatoriana. Y esto es constitucional, por eso voy a ello. Pero esas situaciones jurídicas consolidadas dicen relación a la vigencia de la ley, a la vigencia de la ley en el tiempo y en el espacio. Esto es importante, esto es clarísimo, es pura teoría constitucional. ¿Por qué? Porque las situaciones jurídicas consolidadas, le pongo un ejemplo, son las que están terminadas, acabadas, agotadas. Y no puede venir una ley posterior a ser aplicable para los hechos anteriores, que ya están terminados y agotados. Le pongo un ejemplo que pueda facilito entender cualquier persona de la audiencia. Se compra un carro. Para comprar el carro, un carrito, una moto, lo que quiera. Se compra un carro, una moto y dice, bueno, para comprarle el carro, la moto, tiene que demostrar que ha pagado sus impuestos al fisco, tiene que exhibir la matrícula del carro, que no tiene gravámenes ni prohibiciones. Así de sencillo. Entonces compra el carro, paga el carro. Después de 3 años se cambia la ley. Se cambia, esa es una situación jurídica consolidada. De acuerdo a esa ley terminó, ¿verdad? Después de 3 años cambia la ley y dice sí, pero para la compra de los carros y la compra de los inmuebles, como hoy hay mucho más controles, interviene la UAFE, por dar el ejemplo, se necesita además un certificado de la UAFE, ¿verdad? Pero entonces será el certificado de la UAFE se necesita, pero de ahí en adelante para la situación jurídica consolidada. De ahí para atrás ya no cabe cambiar. Y menos aún, lo dice clarísimo un fallo de la Corte del Consejo de Estado colombiano, que es el que equivale a la Corte Constitucional ecuatoriana, para un caso de esos no se puede consagrar ni la vigencia ni la impunidad de un delito, de actos ilegales, menos aún de delitos, ¿verdad? No, que es lo que acá se llaman los hechos El consumados. delito no puede ser origen, no puede ser fuente de derecho, pues. De ninguna, exacto, de ninguna manera, pues no requiere mayor análisis ni mayor lógica, ¿verdad? Entonces, esto es importantísimo que quede claro. Sin embargo, a eso le dan la vuelta. Le dan la vuelta y sacan hasta artículos en el periódico para temas relacionados con banqueros, ¿verdad? Situación jurídica consolidada. La Corte su constitucional se ha referido, pero no para consagrar la vigencia ni la aplicación de hechos que sean delictivos, ¿verdad? Y ya va a ver dónde avanzamos con esto. Mire el número 3 del artículo Antes de que 77. pase eso, otra ¿Cómo no? preguntita técnica. Porque hay un Usted montón de artículos después, ¿no? hacía referencia a la primacía de la Constitución sobre otras normas, sobre otras Así leyes. es. Bueno, acá se menciona muchísimo el tema de la pirámide de Kelsen, que Kelsen era un teórico constitucionalista austríaco de hace un siglo y que justamente planteaba esto que está, creo, consagrado en el artículo 425 de la actual Constitución, pero creo que no es único, ¿no? También es Creo que una es tradición 420, jurídica 425 constitucional por. muy antigua el hecho de que la Constitución está por encima de todas las otras normas. Claro que sí, bien hace, pues bueno, bien que lo menciona. Hans Kelsen es el autor. Hans Kelsen, entonces él graficó para la jerarquía de las leyes, graficó una pirámide y puso al tope así de la pirámide, se puede lograr acá arriba, al tope de la pirámide, puso la Constitución.
Y de la Constitución en la jerarquía seguían la importancia de las leyes. Había la diferencia de ley general, ley especial, ley posterior, ley anterior, etcétera, ¿verdad? Entonces, claro, la genialidad de Kelsen es que pudo graficarle y tanto es así que hasta ahora se habla con plena vigencia de la pirámide de Kelsen. Era Hans Kelsen, el jurista alemán, y eso está recogido, creo que es en el artículo 424 de la actual Constitución, que lo podemos referir antes de seguir con uno que otro de estos derechos, que me interesa destacarlos porque va a ver en qué concluyo con eso. Déjeme ver, la jerarquía Y constitucional eso es está, muy importante porque parte de la violación del lawfare, de la persecución, la instrumentalización de la justicia en esto, está implicando una sistemática violación de esos principios constitucionales, ¿no? claro, claro. Mire, el 424 habla que la Constitución es la norma suprema y así se la llama. A veces se la refiere también a Carta Magna. ¿Y de dónde viene Carta Magna? Y que se vea la antigüedad de los derechos. Esto es importantísimo, Pedro, bien que salió esto a colación. La antigüedad de los derechos. La Carta Magna, que así se llamó, los derechos que se reconocieron por parte de la corona inglesa a propósito de la lucha de Juan sin tierra, ¿verdad? 1215. 1215, Y de más de ahí viene 800 el años. derecho, por ejemplo, al habeas corpus, ¿no? Que ahora está Exacto. siendo olvidado, está Hay, queriendo incendiarse. Claro, y de ahí se habla de Carta Magna. Yo tuve la grata oportunidad de ver en un museo británico un ejemplar de la Carta Magna, el original, ¿verdad? Que repito, es de Juan Sin Tierra, 1215, donde se consagraban lo que hoy son derechos constitucionales generalmente aceptados. Y aquí viene algo importante que lo voy a destacar del mismo artículo para no leerlos todos, ¿no? ¿Verdad? Mire, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Este principio es básico y esto no puede ir. ¿Por qué? Y esto es importante que quede claro también. Porque hay tratados y convenios internacionales que tienen la misma jerarquía que la Constitución y que consagran derechos que se repiten en la Constitución y que a veces son más avanzados que los que establece la Constitución ecuatoriana, Pedro. Esto es Este importante es que un quede punto claro. muy importante porque, por ejemplo, desde enero del 2018 se empezaron a emitir una cantidad de acuerdos ministeriales, es decir, lo más abajo de la pirámide, una norma muy inferior no solamente a la Constitución, a las leyes orgánicas, a las leyes ordinarias, al decreto presidencial. Y con un acuerdo ministerial se estaba transformando no solamente el Código del Trabajo, sino varios convenios internacionales firmados por el Ecuador a lo largo de varios gobiernos de izquierda y de derecha desde hace muchas décadas con la Organización Internacional del Trabajo. Y Simplemente, principios constitucionales, sí, y sí, entonces eso violando principios constitucionales. al ser parte del bloque constitucional, como usted acaba de mencionar, un tratado internacional referido a derechos humanos, eso de ahí no puede ser tocado. Y pues dijeron, ¿No? hecho consumado, ya, entonces Claro, es la teoría de los hechos consumados. Y ahí quedó. Entonces, llevemos bueno, eso a vea, la muerte. lo Ya está mismo muerto. tuvimos creo que la semana anterior, hace unos 15 días, una conversación con el vocero del Frente Nacional Antiminero, y él mencionaba los artículos de la Constitución que, entre otras cosas, establecen, ¿no es cierto?, que el momento que se hace una concesión de una concesión minera, tiene que al menos el 70% tiene que ir al Estado ecuatoriano, el 70% de las ganancias Claro, tiene que ir al Estado. claro, Y las estadísticas muestran que eso no es así. Entonces, claramente se plantea el asunto de que otro hecho consumado. Si exacto. en el momento en que se firmó el contrato, se aceptó eso, ya nada que ver. Pues no, el contrato tiene que estar subordinado a la Constitución y a las leyes. Ahí hay un principio legal también que en el libro cuarto del Código Civil de las obligaciones y los contratos se dice que en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes a la época de celebración Esto es del muy contrato. importante porque la típica de los arbitrajes internacionales, de los abusos de los oligarcas, de la corrupción de los jueces, es hacer tabla rasa de estos principios que usted está mencionando y decir, ah, no, el contrato es la ley entre las partes. Entonces ninguna ley vale, la Constitución no vale porque se ha firmado este contrato. No puede haber un contrato para vender Pero un carro robado. No puede haber un no, contrato para un pues, asesinato porque eso es ilegal.
es ley para las partes en lo que fuera obviamente legal, pues no para consagrar ilegalidades ni apartarse del ordenamiento jurídico de la República, pues, porque entonces, ¿qué es lo que ocurre con los hechos consumados? ¿Qué es lo que vale? Y ahí es donde yo he señalado en varias oportunidades que el problema básico es que la Constitución no se la cumple, no se la quiere cumplir. Y yo he señalado como ejemplo que la violan hasta los empleados de ventanilla. ¿Sí me explico? Empleados de ventanilla violan totalmente la Constitución y le contestan con grosería, vaya usted quéjese ante quien quiera. ¿Qué tal? O sea, están por encima de la Constitución, hechos consumados. Eso no puede ser así. Y mire, en el orden jerárquico, el artículo 425 que usted señaló, el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente. Lo estoy leyendo para que quede claro que no es una opinión mía personal, porque le puede dar el ejemplo también que el artículo 230, no lo voy a leer mismo, prohíbe que en el sector público haya más de 2 empleos públicos, salvo la cátedra, ¿me explico? Y entonces, esa es norma constitucional, se la viola descaradamente, ¿no? Verá, entonces van a la jerarquía. La Constitución, los tratados y convenios internacionales, primero. Las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales. Los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones de los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Ese es el orden jerárquico. Y aquí se habla, para mí es un error, porque se habla de las leyes orgánicas en lugar de la división clásica que viene del código de Andrés Bello, eran las leyes generales y especiales. Las leyes orgánicas, para que quede claro, porque uno de los problemas es que se meten a redactar leyes quienes no saben lo que es ley. Una la ley orgánica se origina en el derecho francés. Del derecho francés pasa al derecho español. Y del derecho español nosotros tomamos las leyes orgánicas. Pero estábamos muy bien con las leyes generales y especiales, con esa división, la ley posterior versus la ley anterior, porque si la ley posterior rige desde su vigencia para adelante, modificando en lo que cabe lugar si hubiese contradicción, no alterando las situaciones jurídicas consolidadas, modificando lo pertinente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las leyes orgánicas se las adoptó básicamente porque la ley orgánica no puede ser materia de una reforma tácita. La reforma de la ley siempre fue tácita o expresa. A ver, Expresa cuando se dice... dos puntitos. Más o menos en qué año es lo que empieza a entrar la moda esta de las leyes orgánicas de origen francés. Eso es básicamente finales del siglo pasado, ¿verdad? Y Y, y, entonces, y entonces, a ver, cuéntenos de esta diferencia. ¿Cuál es la diferencia de las leyes orgánicas y con el tema de que no pueden haber reformas tácitas? ¿Cuál sería es la diferencia la para los... diferencia fundamental estriba en que primero las leyes orgánicas decían relación a una estructura, a una organización. Por ejemplo, la ley orgánica de la función judicial cabe ahí. La ley orgánica de la función legislativa cabe porque son orgánicas. Pero la particularidad de las leyes orgánicas es que no pueden ser reformadas de manera tácita. Tienen que ser reformadas expresamente. Y entonces ahora hay leyes de 2, 3 artículos o los artículos que fueren que le ponen ley orgánica toda. Vea usted, revise el registro oficial. No hay ley que sea una ley amplia, ley nada más, sino ley orgánica. Son Y la ley las orgánica, leyes troles que se llaman, ¿no? Estas leyes urgentes, emergentes, de carácter económico, tienen desde que se supone que deben tener unidad de materia, ahí están metiendo 10.000 leyes orgánicas y se las exacto. menciona al paso. Y tiene que haber lo que usted acaba de enseñar, lo podemos explicar para claridad de la audiencia, Sí, por la favor. unidad de materia, que cada ley tiene que concretarse a su materia. Me explico, no puede, una ley tributaria es una ley que tiene que ver con los tributos. Una ley de los gobiernos autónomos descentralizados tiene que ver con las municipalidades, los consejos provinciales, etcétera, ¿verdad? Pero no es que entonces vamos a aplicar una ley tributaria para los temas laborales, una ley penal para los temas civiles, etcétera. Cada ley tiene su unidad de materia y para evitar esas leyes troles que al final generalmente con disposiciones
transitorias o reformatorias, le iban reformando todo el sistema normativo de la República. Eso está prohibido. La unidad de materia está contemplada también en la Constitución. Tiene que haber unidad de materia en todas las leyes. Si la ley es de salud, tiene toda la ley que referirse a los temas de salud. Una ley de salud no puede contemplar normas tributarias. Así de sencillo para que quede claro, ¿no? ¿Verdad? Y entonces ahí vamos, porque repito, ya creo que cabe repetir, el derecho es una ciencia, ciencias jurídicas, ¿verdad? Y volvamos entonces a esas garantías del debido proceso. Ya, nadie podrá ser sancionado por un acto o omisión que al momento de cometerse no esté tipificado como infracción penal. Me salto todo, ¿no? Las pruebas, esto es básico. Mira a ver, Pedro, esto. Número 4, las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. O sea, cometer un delito para conseguir una prueba le quita el valor a la prueba dentro de un proceso en concreto. ¿Sí me explico? Entonces, y son todos estos principios, es largo, no lo voy a leer todo. Déjeme ver este. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. Que este El justamente derecho es de del principio, que este justo es el principio del código de Hammurabi, ¿no? Es decir, no claro, es que la proporcionalidad. si es que te sacan un ojo, vas a tener que sacar el ojo, pero no más, no, no vas a matar a toda la familia, no vas Esa a es la acabar ley con... del talión. La Claro. ley del talión que decía ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Repito, es todo un sistema y da, pero estas reglas del debido proceso, que esto quede absolutamente claro, Pedro, porque va a ver en qué concluyo. Estas reglas del debido proceso son un límite para la arbitrariedad judicial. La arbitrariedad judicial, no digamos la corrupción judicial, que también es abundante hoy por hoy en Ecuador, es récord. Y ahora las juezas son tan pícaras como algunos jueces y le ponen descaradamente, otro de las obligaciones es la motivación. La motivación son adecuar, ver cautelosamente si se adecua, sí o no, la situación de hecho, las circunstancias a la normativa legal, ¿verdad? Y entonces ahora los jueces le ponen y le escriben lo que sea, le citan la ley correcta y a veces les transcriben el artículo, pero a una situación de hecho que no tiene nada que ver con ese artículo, pero con un cinismo impresionante. Lo que nadie ha querido decir, que es importante que quede claro. ¿Quién nombra a los jueces? ¿Quién nombra al Consejo de la Judicatura? ¿Sí me explico? Que esto quede claro. Y veamos los titulares de la prensa, de algo de la prensa que pueda ser imparcial y que quiera informar realmente al consumidor o al usuario de la noticia. Y vemos de dónde salen los jueces. Y esos jueces pícaros, esos son los que gozan de total impunidad. Escriben sentencias que consagran unas injusticias escandalosas y hasta con faltas de ortografía. Y ahora hay jueces, se rematan ciertos juzgados. ¿Sabe cuáles son los que se rematan? Los más rentables. Ciertas judicaturas que son más rentables se las remata. ¿Y qué pasó con el sistema de justicia? Y si es que está cierto sector político, cierto sector que tiene las riendas de la República, ¿qué se está haciendo para consagrar la vigencia de la justicia, sacando esos elementos incrustados en el sistema judicial de justicia de Ecuador? Es récord mundial en lo que yo haya estudiado o tenga vivencia práctica. Los jueces hacen lo que les da la regalada gana, como dijo alguien alguna vez, ¿verdad? Y Pero por eso es que no se captura a los jefes de las bandas delincuenciales y el resultado de eso es lo que acaba, que no se han actualizado los datos, pero a junio, el primer semestre de este año, tenemos un aumento del 47% de los asesinatos y una reducción del 30% de las capturas. miren, pero si el fin de semana 34 muertos en Machala. Sí, miren las noticias. Y están todas esas leyes que se las tramitó, muchas partes declaradas inconstitucionales, porque eran inconstitucionales, pero están esas vigencias, esas leyes que se tramitaron aceleradamente como de urgencia tributaria. Es decir, una ley penal que quiere combatir el crimen no es tributaria, y menos de urgencia tributaria. Esto es lo importante, que no existe la voluntad ni la decisión política de cumplir con la Constitución y con el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Y por eso es que se permite que donde se consagra
la injusticia? ¿Dónde se consagra la corrupción? En los jueces. ¿Cuántos jueces están? El otro día vi que acaban de sancionar uno. Por ahí hay otro que era presidente del Consejo de la Judicatura, una verdadera ficha, como suelen decir en la sierra. Está todo detenido, ¿verdad? Una ficha, pero una ficha escandalosa. Pero eso es la total excepción. Y cuando se los persigue es más por consideraciones políticas que por las consideraciones reales, ¿verdad? Esto es donde tenemos que fijarnos los ecuatorianos. Y en eso, esta constitución del 2008, que consagra esos principios, hay que decir cuál principio de estos que he leído hasta ahora, y sigue muchos numerales y muchas, el número 7 tiene, por ejemplo, varias letras. Mire, le doy un ejemplo aquí. Derechos para el procesado, ¿no? Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa. ¿Cómo se va a privar a una persona, sea quien sea, el derecho a la defensa? Pues, ¿verdad? Tiene que contar el procesado con los medios adecuados para la preparación de su defensa, ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. ¿Quién se va a oponer? ¿En qué estos principios y estas garantías constitucionales permiten el abuso del derecho, permiten el fraude o la delincuencia? Entonces, que si ya no vamos a tener procesos judiciales con garantías ni nada, estamos en manos del poder absoluto, que no es lo mismo que lo que se conoce como activismo judicial. Estamos bajo el poder absoluto de los jueces, pues entonces ya los jueces están por encima inclusive, porque mire cómo persiguen a los expresidentes también, pues. Entonces, pasa y cualquier presidente en ejercicio debería calcular que en un momento dado va a dejar de ser presidente, porque no hay presidencias eternas, pues, ¿no? Y entonces, que cuál ley le van a aplicar. Acuérdese, ¿no? Con la vara que mide serás medido. Entonces, tenemos que respetar todo lo que es un ordenamiento jurídico con lealtad, que se señale. Yo estoy señalando aquí unas garantías que son los hechos positivos, que puede haber errores en la constitución actual, puede haber, por supuesto, de hecho, estoy seguro que los hay. Puede haber varios errores en materia económica, en materia presupuestaria. Bueno, pues que se corrijan, se enmienden, pero en términos generales la Constitución es buena, consagró los derechos, que es una parte fundamental del dogma constitucional, consagrar los derechos de los asociados. Por eso es que la dicta todo el país, la dicta todos los electores del país, porque es para todo el país, el sector público y sector privado, nacionales y extranjeros, adultos y menores, etcétera. Es todo el país que está amparado por estos principios constitucionales. Y si esos queremos, ya le digo, donde hay error, el tiempo pasa y hay también la dinámica del tiempo. Si el tiempo pasa y amerita ciertas reformas, ciertas actualizaciones, adelante, pero que se diga cuáles. Pero no puede ser todo un ordenamiento con 444 artículos que son una porquería que hay que tirarlo a la basura, como dicen algunos, ¿verdad? Después de semejante esfuerzo, después de la mayoría con la que se aprobó. ¿Qué tal que vengan después de 20, 25 años o 15 años otros políticos, otros electores y otras personas a decir que la constitución que se pueda hacer, si acaso se aprueba el sí en el plebiscito y que se pueda redactar una nueva constitución, que 80 y pico artículos no es ni para un reglamento, pues, ¿no? Ni el reglamento, los estatutos de un club, los estatutos de una compañía son de 40, 50 artículos. ¿Cómo vamos a resumir en una constitución que es la norma suprema, que consagra todos los principios y derechos de los habitantes de la República, que consagra todas las responsabilidades del sector público, que consagra todos los principios y derechos en materia económica, que trata de la organización jurídico-política del Estado, en principio a través de las tres funciones reconocidas clásicamente, legislativa, ejecutiva y judicial, que en Ecuador se agregó dos, la de función de transparencia y la función electoral, ¿verdad? Pero al final del día son esas tres básicas que se instauraron a partir de la Revolución Francesa para terminar con el poder absoluto de los reyes. Los reyes tenían el manejo del Estado, que era la función ejecutiva, dictaban las leyes y nombraban a los jueces, los reyes. Entonces, eso era el poder absoluto, pero eso se superó a partir de la Revolución Francesa Bueno, y con el y con antecedente aquellos principios. de la Constitución de los Estados Unidos, pero yo creo que es muy importante, sobre todo porque la gente y sobre todo los abogados, ¿no? Ninguna cuestión personal, Juan, pero ¿cómo le comen el cuento a la gente? Solamente solo los economistas les ganamos a los abogados en la forma de vivir del cuento.
se, se, Te se voy a hacer un comentario específico sobre eso. Ya, ya, porque yo he oído, ¿no? El asunto este del número de artículos de la Constitución. Entonces se menciona lo de los Estados Unidos, pero la gente no se da cuenta que nosotros somos parte de la tradición jurídica latina, que nos Ah, incluye con los franceses, en el que la ley escrita tiene viene de primacía. Europa. En el caso anglosajón es la jurisprudencia, así son los casos. Por eso es que Creo que menciona eso porque lo voy a explicar. la situación inglesa, si dicen tantos artículos de la Constitución de los Estados Unidos son solamente 14 páginas, bueno, no hay Constitución en Inglaterra, pues, son solamente unas Claro. leyes que Sí, de no acuerdo hay. a la derecho constitucional, o sea, a la costumbre, ¿no es cierto? Y a la jurisprudencia se han utilizado como principales. Entonces, y lo mismo pasa en el caso israelí, ¿no? Entonces, Ya. es una Pero eso tradición jurídica particularmente lo voy a totalmente explicar. distinta. Por favor, Ya. vamos con eso. Eso particularmente lo voy a explicar, Pedro, porque es muy bueno, muy oportuno en las comparaciones que usted trae. Y esto está realmente mal entendido y equivocadamente apreciado. Ya sea en Estados Unidos, que es el derecho sajón, ¿verdad? O ya sea en Inglaterra, hay leyes y hay abundantes leyes. E inclusive a las leyes se las conoce por los nombres de sus autores. La ley Benson, la ley tal, la ley cual, ¿verdad? E inclusive los conoce. Lo que ocurre, y en lo único que se aplica el derecho consuetudinario, que quiere decir la costumbre, ¿verdad? Es la costumbre. Nosotros seguimos la regla del Código de Napoleón. La costumbre no constituye derecho, sino en los casos en los que la ley se remite a ella. La ley se remite a la costumbre, ¿verdad? Pero la costumbre y ese derecho consuetudinario solo tiene vigencia y relación con el derecho privado porque tienen abundantes leyes, ya le tienen parlamento que dictan las leyes, pues. ¿Y qué más que las reglas? El parlamento inglés es famosísimo, ¿no verdad? Y el Congreso de Estados Unidos, que con la bicameralidad, Cámara de Representantes y Cámara de Senadores, tienen y siguen todo ese proceso de formación de la ley, pero no tienen un cuerpo legal de naturaleza privada, básicamente privada y en ciertas áreas del derecho como tenemos nosotros el Código Civil, repito, ya lo dije, que viene del Código de Andrés Bello, y Andrés Bello dictó, seguimos ese código modelo, Ecuador, Colombia, Costa Rica y Chile. No se conoce tanto a Costa Rica, pero el Código Civil ecuatoriano de donde más cercano viene es del Código Civil de Costa Rica. Y estos proyectos vienen del Código de Andrés Bello. Y el Código de Andrés Bello perfeccionado del Código de Napoleón, ¿verdad? Que los alemanes también perfeccionaron, uno de los principales autores y juristas alemanes, Savigny, que equivocadamente lo denominan Savigny como que si fuera francés. No, es Savigny. Perfeccionó también el Código de Napoleón, pero fue el arranque del Código de Napoleón. Ese cuerpo de leyes que tiene que ver obligaciones y contratos, que arranca en el caso nuestro y son iguales los que acabo de mencionar, tiene 4 libros, ¿verdad? De las personas, los bienes, la sucesión por causa de muerte y las obligaciones o contratos. Son los 4 libros del Código Civil. Lo que no tienen en el derecho sajón, y ahí aplica el derecho consuetudinario, es un cuerpo legal de esta manera, está estructurado con esta división que acabo de señalar. Y es esa toda la diferencia, y eso todo lo que rige y lo que se aplica para el sistema, porque todas las demás leyes, las leyes penales, tanto que tienen el sistema penal por jurado, ¿no? Que algo se ve y se habrá visto y se tendrán una idea que han visto películas donde intervienen procesos penales, que hay un jurado, que el jurado se limita a declarar la culpabilidad o la inocencia. Y a los jurados les dan una preparación previa antes y generalmente algunos lo repiten en el tiempo y en los casos porque ya tienen un entrenamiento mínimo que tienen que tener para valorar las pruebas, para tener el criterio que les permita establecer si hay una responsabilidad o no de la persona a quien se imputa una infracción. Pero la pena la pone el juez, no el jurado. El jurado solo declara la culpabilidad o la inocencia. Y eso es propias leyes de ellas, son las leyes sajonas que nosotros seguimos, como venimos de este sistema de Europa Occidental, seguimos esa legislación escrita de otra manera, y particularmente en el derecho privado. Pero ese sistema
consuetudinario no se aplica a todo. No cree usted, no puede haber una condena en el sistema sajón si no hay una sentencia. Y una sentencia no se puede dictar y la pena que se implique no se la puede imponer esa pena si no hay una ley que lo prevea y que lo contemple. Eso tienen las leyes. Solo es en el ámbito privado, en el ámbito de los contratos, en el ámbito de las relaciones de las personas, conyugal, matrimonio, etcétera, ¿no? Y en la sucesión y las obligaciones. Bueno, Entonces, esa es estas la diferencia aclaraciones básica. son, yo creo que han mostrado de manera técnica, ¿no es cierto?, con este ejemplo concreto, yendo a profundidad inclusive a las leyes inferiores, a las normas inferiores, el hecho de que hay una normativa que contempla la Constitución de Montecristi, que tiene carácter universal y profundas raíces históricas de distinta fuente, que no tiene que ver ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con el chavismo, ni con el Así correísmo, es. ni con el castrismo, y Tiene que que ver con el ahora constitucionalismo. y que ahora están siendo objeto de un ataque inmisericordia y totalmente mentiroso. Entonces la pregunta vuelve a ser la del principio. ¿Qué pretenden? ¿Cuál es la agenda oculta? Porque, a ver, primero que ya lo están violando sobre la marcha. Entonces los puntos de esa normativa que les estorba en la escalada de este proyecto represivo, este proyecto autoritario, este proyecto de corrupción, de degradación civilizatoria, de destrucción de las instituciones, pues como una aplanadora lo están haciendo. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito, no es cierto, de pretender resolver la cosa con el hecho de Procusto? No, es que son solamente tantos artículos y entonces se van a volar esta parte de estos derechos, de este cuerpo jurídico de carácter internacional e histórico, que el Ecuador lo que ha hecho es, primero, que lo ha heredado, segundo, que no es que se inaugura con la Constitución de Montecristi. Esto de aquí tiene antecedentes de distinta naturaleza, pero que han venido practicándose ya en el Ecuador, ha sido parte del ejercicio de la jurisprudencia en los tribunales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente están pretendiendo con esto? ¿Qué es lo que quieren? Mire, un poco hemos hecho unas elucubraciones al principio, ¿verdad? Que al tema que usted quiere volver. Sí, lo que le puedo comentar en adición a lo que dijimos al principio es que lo que no se puede hacer, lo que no se puede hacer es la regresión de derechos. Y si no puede haber regresión de derechos, déjeme ir otra vez en un segundito, si me permite, para que, ya le digo, no leo por lo que ya conocemos, sino para que quede claro que es el texto legal el que estoy leyendo, exacto, que no estoy distorsionando, ¿no? Déjeme ver, artículo 444, esto es importante. A ver, esto es importante para ir terminando con esto, mi querido Pedro, y que la audiencia lo tenga muy claro. Artículo 444. La Asamblea Constituyente, cuando para el supuesto de que se contempla la convocatoria de una Asamblea Constituyente, solo de solamente, solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por el presidente de la República, por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral. Las tres maneras para dar origen a una constituyente, que quede claro, ¿verdad? La consulta deberá incluir la forma de elección de los representantes y y las reglas del proceso electoral. La nueva constitución, para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más uno de los votos válidos, ¿verdad? Ahí vienen las disposiciones transitorias. Ese es el artículo 444 de la actual constitución, exactamente como está escrito y lo acabo de leer. Pero esta constitución, el artículo anterior, la Corte Constitucional calificará cuál de los procedimientos previstos en este capítulo corresponde en cada caso. Si reforma, si enmienda o nueva constitución, ¿verdad? Y en cualquiera de esos supuestos, está dicho ahí en otro artículo, no puede haber regresión de derechos. Entonces, si los derechos que ya existen no se los puede eliminar, no es cuestión de que un día tiene un derecho y otro día el derecho desapareció. Y además, lo que le acabo de decir hace unos momentos,
Además de que las situaciones jurídicas consolidadas, ya lo he explicado, ¿verdad? Dice en relación a la vigencia de la ley. La constitución nueva que se dicte tendrá vigencia para el futuro a partir de la aprobación de esa constitución por la mitad más uno de los electores, ¿verdad? Pero entonces, no puede haber regresión, disminuir, cortar los derechos que ya son derechos adquiridos, derechos constitucionales adquiridos. Puede variar la organización del Estado, variar el número de integrantes, variar la manera de tomar las decisiones, variar el quórum, sea el quórum de instalación, sea el quórum decisorio, etcétera. Pero esas son otras cosas. Y sí resulta muy complejo, repito, que en 80 y pico artículos se pretenda, que no está dicho que tendrían en materia esos 80 y pico artículos, se pueda resumir toda la estructura y los ejemplos que he dado, orgánica del Estado, sus instituciones, la organización jurídica política, los derechos de los habitantes, la estructura de ejercer esos derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no es un reglamento al apuro, sino un proceso que sigue la complejidad de una nueva constitución, de una reforma o de una enmienda que está deliberadamente hecha de manera que no sea tan fácil como cambiarla por decreto. ¿Me explico? Ahora, es claro que este gobierno que aparece, y sobre todo por las actuaciones del presidente, como una cuestión improvisada, de muy poca competencia, de verdadera confusión en las cosas que hacen, tiene por detrás alguien que sí tiene una agenda muy concreta y por eso se atreven a dar hasta un número preciso de artículos, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, ellos no dan puntada sin hilo y yo creo que el argumento que pueden estar preparando es que, no, es que esto es lo que usted menciona, el artículo 444, eso es de la antigua constitución que ya no está vigente. Entonces ya no es válido lo que decía el 444 porque ahora estamos refundando las cosas. Por eso la preguntita que le hacía hace un tiempo respecto al tema de qué quiere decir constituyente cuando ya está constituido. Esta relación entre Claro. el poder constituyente y el poder constituido. ¿Pueden Y argumentar una cosa así? por eso le hablaba, pues, podrían que tratar de argumentar cualquier cosa, pero ya le digo, no afectando la regresión de derechos, ¿verdad? Que no puede haberla, porque estas son las reglas ahorita que nos permiten. ¿Y cómo es el poder constituyente, el poder constituido? Para que quede claro, el Estado se constituye una sola vez. ¿Y cómo se va a dar una constitución tras otra que, en el sentido de que del Estado que ya está constituido se constituya una y otra vez? En el caso ecuatoriano, 20 veces, ¿verdad? Porque las demás constituciones que vienen después de la primera se denominan constituciones derivadas, porque lo que cambia es el texto constitucional, pero la formación, la constitución del Estado ecuatoriano, ya como Estado independiente, ¿verdad? Con un error grave histórico, déjeme hacer el paréntesis, haberle dado más importancia a la geografía que a la historia y al origen propiamente dicho, ¿verdad? Porque venimos del reino de los quitus, si no me equivoco, cédula real de 1563 establecía esos límites de la Real Audiencia de Quito, ¿no? Y al norte, si no me equivoco, eran Cali, Buga, Champachica y Huarchicona. Esto lo Excluidas, estudiamos. excluidas. En cambio, al sur teníamos Tumbes, Chachapoyas y todo eso que eran Exacto. incluidas. Incluidas, claro, eso era parte del territorio ecuatoriano. A Y hay cuando era la Real Audiencia algunos de Quito. historiadores guayaquileños que yo les he entrevistado en este canal que en algún momento decían, no, es que Guayaquil jamás estuvo bajo la jurisdicción de Quito. Ahí está la cédula de 1563 a la cual... Claro, claro. En esto no puede haber fanatismo, ¿no? Y mire que uno de los grandes historiadores ecuatorianos, Alfredo Pareja Díez Canseco, es guayaquileño, ¿no? A Sí, Guayaquil, claro, claro. la historia del Ahora, Ecuador es famosa de Pareja Díez Canseco, ¿no? Hoy por hoy, pues ya la juventud tal vez no lo conoce, pero una cosa es jactarse de la juvenil ignorancia y otra cosa es, ¿verdad? Y otra cosa totalmente distinta es el estar inspirado por la estupidez humana o la tontería. Y no quiero decir la estupidez humana por grosería, ni mucho menos, porque la estupidez no es otra cosa que la falta de inteligencia. Que vean el diccionario, que suena más fuerte de lo que en realidad es, la falta de inteligencia. Y un autor definía en la inteligencia que no necesariamente es lo mismo que los conocimientos. Ese autor definía a la inteligencia como la lucidez de la razón.
la lucidez de la razón. Y de repente usted encuentra un artesano que no fue a la universidad, un chofer, un trabajador, que es un tipo brillante, que tiene una lucidez en las decisiones que toma, en los comentarios y en lo que hace, ¿verdad? Mientras que hay universitarios que de repente oyen una estupidez y se convencen sin racionamiento alguno. Ahí no hay lucidez de la razón, ¿no, verdad? Y entonces, no, alguien decía, esto es dramático, es muy dramático. Alguien decía, no quiero, a mí no me gusta hacer bromas religiosas ni meter la religión en ningún sentido. Yo soy católico, muy católico, me proclamo católico, pero respeto como el que más todas las religiones y todas las actividades religiosas. Pero alguien me decía en un, yo le comentaba, pero mira, el problema es que el que nace tonto muere tonto, eso no tiene cura. Y no se cura con la ilustración, porque eso mucho va de la mano, pero son cosas distintas. Y entonces este contertulio me decía, sí, claro que sí, pero acuérdate, ni Dios los pudo sacar de la tontería. Le dijo a Lázaro, levántate y anda, ¿verdad? Pero no logró que un tonto deje de ser tonto. Y ese es el problema, ¿no? Cuando los tontos se quieren meter en cosas que no entienden. Bueno, y habría que ver si en este caso es por tontos o es la codicia, O ¿no? mala fe, claro. Mala fe, la mala fe. Puede haber también, Yo creo que claro. son vivísimos, ¿no? Entonces aquí el punto claro es que es otra discusión. Había algún momento vino acá al Ecuador un experto también constitucionalista italiano de la escuela de precisamente de los neoconstitucionalistas, Fabio Marcelli, y discutía el tema de la relación entre poder y derecho, ¿no? Entonces decía, el poder sin el derecho es tiranía y el derecho sin el poder es Claro, ilusión, puro ilusiones. claro. Mire, y mire, pero mire que esto es significativo, porque esa ha sido la tradición ecuatoriana con todos esos vaivenes que ha tenido, pero de alguna manera está graficada. Mire que usted en la banda presidencial, cuando el presidente toma posesión ante hoy la Asamblea, antes el Congreso, el órgano legislativo, en esa banda presidencial dice mi poder en la Constitución que un buen amigo mío, no lo nombro ahora porque no viene al caso, colega, un abogado distinguido, decía, la banda tendría que tener el texto, el poder en la Constitución, no mi poder, pero graficando, pues, mi poder, el poder de quien tiene la banda presidencial y se posesiona ante el órgano legislativo, sino el poder en general está basado, pero aún si lo vea desde un punto de vista subjetivo, el poder está basado en la Constitución. Pero esas son las reglas que se olvidan a veces y Ahora, ese es el mire, yo creo que es muy importante a propósito de esto de distinguir si es que es por tontos o por vivísimos, ¿no? Es decir, porque la claro, viveza criolla puede tener también sus límites, esa codicia sin desenfrenada puede terminar matando a la gallina de los huevos de oro. ¿A qué me refiero? A ver, vamos viendo. Sobre todo para nuestra audiencia, esto no es, estas preocupaciones, estos escrúpulos que los expresa con tanta lucidez el doctor Juan Falconi Puig, no es parte de su formación profesional, no es parte de su obsesión, no es parte de sus principios, no es parte de su dogmatismo, porque podrían decir, es lo que él opina y hay otros que opinamos otra cosa, y a mí me importa un comino el derecho. Ya, pero el problema es este. A ver, ¿qué va a pasar si de pronto, ¿no es cierto?, se echa por tierra todas esas normativas, todas esas reglas del juego, todo ese pacto social que ha sido fruto de miles de años de evolución humana, miles de años de construcción civilizatoria? Y todo se resuelve en términos del poder omnímodo de una familia. Así, ¿no? Ahí está el ya, caso de Somoza, ahí está el caso de Duvalier. ¿Qué pasa si el rato de los ratos, ¿no es cierto?, se dice, ah, no, pero aquí vienen acá estos soldados gringos, vienen acá estos agentes israelíes, como ya pasó en el caso, ¿se acuerdan de la cápsula de seguridad del vicepresidente de ese entonces, Otto Sonnenholzer, ¿no?, que había un par de ciudadanos israelíes y que no habían estado vinculados al combate al crimen o la salvación de la patria o la democracia, no, no, que habían estado vinculados, como decía la propia Paula Romo, en los negociados y en la corrupción de los hospitales, ¿no? La gente muriéndose porque no hay medicinas y ellos estaban metidos ahí. Y que a uno de ellos lo metieron a la cárcel y a los 5 minutos lo mataron para que no hable, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante porque todos ellos ahora quedan impunes. Ya vino Eric Prince, van a venir todos los auxiliares, pero también están todos los contratistas. En el Estatuto de las Fuerzas se da una serie de privilegios. Usted decía hace un momentito, todos los extranjeros que vienen acá
están protegidos por los derechos de la Constitución y las leyes ecuatorianas, con algunas excepciones. Pero acá no es que están protegidos por esos derechos, sino que tienen una serie de privilegios y están garantizados la impunidad. Entonces, Impunidad. si tenemos el hecho del atropello de esos derechos a los que se ha hecho referencia, si tenemos el asunto de que estas cuestiones las situaciones jurídicas consolidadas solo van a ser asumidas en el momento en que le interesa a cierto grupo económico, a cierto sector de la oligarquía. Si tenemos el hecho de que los jueces pueden hacer lo que les da la gana, ¿qué va a pasar con las condiciones de convivencia, Juan? Ese es el problema. Pero no puede, teóricamente, y tiene que haber, vivimos un corsi ricorsi también esto, ¿no? La historia se repite, se da las vueltas y tal. Pero no puede haber, en teoría, Pedro, lo que usted acaba de decir, no me importa el derecho, hago lo que me da la gana. Eso no puede haber. Simplemente porque hay una regla. Y hay una regla que ningún juez ecuatoriano la ha invocado hasta ahora que yo lo conozca. Pero está ahí y cualquier rato se la puede invocar. Cualquier rato, aquellos que se creen muy vivos, muy listos, muy esto que usted dice, que son tan listos que encuentran la manera de forjar una violación constitucional que tenga apariencia de legalidad. Pero eso no vale, porque hay un principio que está escrito en el Código Civil. La ignorancia de la ley no excusa a persona alguna. No se puede decir, y acuérdese de eso que es importantísimo, aunque poco se lo traiga a colación. La ignorancia de la ley no excusa a persona alguna. Si a todos esos vivarachos que creen que pueden pasarse de listos, de muy listos, y hacer lo que les da la gana porque ignoran las leyes, cualquier rato les vienen esas leyes con aplicación directa. Porque la ignorancia de la ley no excusa a persona alguna de su incumplimiento. Lleve usted esto a la práctica y sería tan sencillo para que no habría juicios, no habría las posibilidades de condena, porque ahí sí bastaría que el inculpado, el investigado, el que se le imputa cualquier infracción, sea de cualquier tipo, particularmente las penales, diga, ah, es que yo no sabía. ¿Sí me explico? No vale. Si no sabía, porque hay un sentido común. Ese sentido común. Puede usted no tener licencia de conducir, pero lo saben todos los conductores de la República, todos los peatones en Ecuador y prácticamente en todo el mundo. No solo en el mundo occidental, en todo el mundo. Saben que hay unas normas de tránsito, llámenlas leyes, reglas, lo que quiera, que hay unas normas de tránsito y que el rojo hay que detenerse. ¿Sí o no? Entonces, no hay que ser abogado para conocer los reglamentos, especializado en temas de tránsito para conocer esos reglamentos. Usted no va a encontrar una ley, que esa es la naturaleza de la ley penal. Usted no va a encontrar una ley que diga que es prohibido matar. Pero el que mata, y sobre todo injusticia, hay pues también unas variantes, defensa propia, etcétera. Pero el que mata por delinquir, ¿verdad? Tiene una sanción. Por eso una definición antigua que ahora ya no la veo en el COIP, pero que estuvo en el Código Penal, que tuvo origen en el belga, hasta que se dictó el COIP, decía, ley penal es toda ley que contiene la amenaza de una pena. Porque además la amenaza de una pena está en varios ámbitos. Está en el ámbito administrativo, está en el ámbito tributario, está en una infinidad de ámbitos. Hasta ordenanzas tienen la amenaza de una pena. Ordenanzas me refiero municipales o provinciales, ¿no? Por su incumplimiento. Entonces, el ignorar la ley no lo excusa. Cierto que para materias más elaboradas, más especializadas, bueno, consulte a un abogado, como consulta un médico, perdón. Y usted decía, ahí le iba a hacer yo una acotación cuando habló de los abogados en términos generales. Cierto que los abogados, y por múltiples razones, porque sea más notorio, me incluyo porque no tengo, porque soy Que abogado, conste que yo ¿verdad? dije que los economistas somos peores, ¿no? Así es, claro, y ya le voy a decir lo que decía, creo que era Fisher, que los economistas son unas personas que se pasan la mitad del año, la primera mitad del año, prediciendo y diciendo qué va a ocurrir en la segunda mitad, y la segunda mitad del año explicando por qué no ocurrió lo que predijeron, ¿verdad? Y yo, yendo más allá y puesto ya a los abogados en la comparación, y el médico que opera cuando no es necesario, y el ingeniero que le roba en el cemento al cliente. En todas las profesiones puede haber irregularidades. Para ser juez hay que ser abogado.
Entonces hay a veces cosas que son una verdadera temas esotéricos cuando se lee esas sentencias absurdas y esotéricas, ¿no? Porque increíble que las diga un abogado, menos un juez, porque para ser juez tiene que ser abogado con determinado tiempo de ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, la moral no había, le doy el nombre con todo gusto, Carlos Vaz Ferreira. Carlos Vaz Ferreira, un autor uruguayo de principios del siglo pasado, ¿verdad? En un libro que lo tengo yo, por supuesto, Moral para Intelectuales, resumía y decía, no hay actividades que tengan una inmoralidad intrínseca, como la política y la abogacía. Y él ponía esos dos ejemplos, como la política y la abogacía. No son intrínsecamente inmorales. El inmoral es la persona, el inmoral es el sujeto que altera y cambia los principios. No es la actividad, no es que todo político es ladrón, no es que todo abogado es pícaro, de ninguna manera, ni todo ingeniero se le roba el cemento a su cliente. Pues los ejemplos que hemos puesto, con todo el respeto a esas profesiones, ¿verdad? Pero es la persona la que determina el comportamiento. Y si ese comportamiento está acorde con la normativa vigente, con las buenas costumbres vigentes y al final del día con la moral generalmente aceptada. Es eso, mi estimado Pedro. Un recorrido muy ilustrativo, Juan, muchísimas gracias. Yo creo que ha Gracias. sido muy contundente los ejemplos que se han dado y obviamente este es solamente de un sector específico de la Constitución que está ahorita puesto en peligro, ¿no? Y que tendría consecuencias gravísimas, una verdadera hecatombe en términos de las consecuencias sobre las condiciones de convivencia más elemental entre los ecuatorianos. Ojalá estas reflexiones sean una suficiente munición como para activar un debate a nivel de los distintos sectores del país y que el Ecuador se ilumine para este fin de semana. Muchísimas gracias, Claro Juan. que sí. Gracias a usted, mi estimado Pedro, y siempre a la orden, usted sabe. A las Sobre todo órdenes por el también. debate. Muchas La gracias. idea del debate me entusiasma. Hasta luego.